Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo, un top dedicado a una gran selección de perfumes que trabajan lo que son las flores amarillas. Aquí entramos en el mundo difícil de los florales porque en el anterior top que conocemos las flores blancas sabemos que son flores fáciles de integrar en los perfumes. El problema viene en este tipo de aromas florales, los amarillos, porque ya nos encontramos con aromas que tienen una personalidad particular, aromas que incluso en los perfumes en los que no destacan muchísimo, son importantes porque dan particularidades olfativas, unas sensaciones de aroma. Entonces le van dando matices, aromas que son muy especiales. Perfumes como la mimosa o la flor de acacia, el narciso, la retama de olor, el ylang ylang, el alelí, muchos tipos de flores amarillas que tienen aromas particulares. Y te vamos a dar en este vídeo 10 opciones. Vamos a empezar con el perfume de Gucci Bloom Profumo di Fiori, el de color amarillo precisamente. Cuidado que aquí este perfume, wow, juega con muchos tipos de aromas. Por supuesto lo pongo en esta sección porque esa conjunción primero de la flor del nardo, flor blanca que por supuesto sigue siendo importantísima en este perfume. Pero lo que es la presencia del ylang ylang junto con una flor exótica que se llama Cala de Randon, pues resulta por supuesto un aroma distinto y especial. Así que aquí, aunque tiene ese conjunto de flor blanca, el ylang ylang es importante en este perfume. También tengo que decir, el ylang ylang lo hemos puesto aquí, aunque probablemente también lo veremos en el conjunto de flores exóticas, porque estamos hablando de una flor oriental que nos da muchos matices y también va a ser interesante conocerla en el próximo vídeo de top de perfumes exóticas o tropicales. Campos Elíseos. Bueno, chicos, este perfume, creo que esta línea de perfumes no es tan conocida como otros perfumes de Guerlain. Es preciosa, delicadísima, bellísima. Y es que se habla mucho de otras líneas de perfumes de Guerlain, pero los Campos Elíseos, en esta ocasión, Eau de Toilette, nos vamos a encontrar un campo de flores. Esto es un paseo por un mundo floral. Es verdad que tiene toques atalcados, ligeros, muy ligeros pero atalcados, donde las flores amarillas tienen buen acto de presencia, como la mimosa, que juega además rodeada de lilas, violetas, rosas e hibisco. Pero por supuesto aquí es donde nos encontramos esa flor de mimosa dándole un toquecito floral mágico al perfume. Ya sabéis, luego las reseñas están en el canal, no nos paramos mucho en cada perfume porque si no se nos haría eterno, pero así luego vosotras podéis ir viendo las reseñas que os interesan más. ¡Magia! ¡Magia embotellada! Y es que he ido probando poquito a poco perfumes de lo que es Hermès. ¿Me gustan todos? No. Pero algunos de ellos resultan fabulosos, como este Kelly Calette de Hermès versión Eau de Toilette, ¿de acuerdo? Este perfume, cuidado que también guarda mucha magia gracias a los aromas de flores amarillas. Primer conjunto que nos vamos a encontrar, cuero junto al aroma del iris. Sí, es un perfume atalcado, pero que se une esos aromas atalcados florales con los toques amarillos de la mimosa o los narcisos. Kelly Calette es todo un descubrimiento para el olfato, para aquellas personas que no se conforman con esos perfumes de flores suaves, no, que buscas personalidad. Kelly Calette es impresionante. Así que seguimos descubriendo, ¿cómo no? Andalusian Soul, ¿qué tengo por aquí? Bueno, este perfume, sí, es verdad que no es el perfume floral al uso, no es un floral, esto es un perfume dulce, dulce que juega con ron, vainilla o ámbar, pero utiliza una flor como es la flor de acacia, que como te digo, no es un perfume floral, no, es un perfume dulce, ambarado, de vainilla. Esto es delicioso, es impresionante, pero contiene lo que es la flor de acacia, lo que hace sin duda que le dé una personalidad impactante a este perfume, y por eso mismo es el aroma que merece la pena probar, utilizar y disfrutar. Espera,
que estoy pensando que después de este vídeo me tengo que ir a dar un paseíto, así que mira que me lo voy a llevar puesto hoy. Dios mío, es que esto es maravilloso. Me encanta, me encanta. Esto sí que es magia embotellada. ¿No te pasa que te pones ese perfume que tanto te gusta y te llena de alegría? Pues así me siento yo cuando me lo pongo. Este me encanta. Bueno, nos vamos a la casa Loewe. Loewe nos presenta el perfume Aire de Loewe, el cual igual nos vamos a encontrar un aroma, si os fijáis, todos estos perfumes juegan con otro tipo de aromas y luego se da los matices y los aromas importantes al perfume gracias a esas flores amarillas. Este perfume de Loewe es un cítrico verde aromático, en el cual le han añadido esas flores como la caléndula o el ylang ylang en unión a las flores blancas, que lo que hace es que este aire de Loewe tenga su personalidad añadida a esos toques cítricos, verdes y aromáticos, siempre con unos matices florales que son lo que dan la personalidad al perfume. De la casa Loewe, y nos vamos a ir a una casa más coloquial, más para todos los bolsillos, y es Zara. Empezamos con Zara, con Mimosa Cloud, sí, este perfume de Zara que efectivamente huele muy rico y tiene esa personalidad de la flor de la mimosa, sí, unida al pistacho y otras notas. Pero la composición floral que tiene aquí es lo que le da una personalidad importantísima. Y este de mimosa me gusta muchísimo. Otro de Zara que utiliza estas flores amarillas es Ylang Supreme de Zara. También es verdad que a mí me dura poquito, ya habéis visto la reseña, pero a mucha gente le funciona mejor. Lo bonito es que es un perfume floral donde destaca muchísimo, muchísimo la flor de Ylang Ylang. Y esto es precioso, precioso, no os lo podéis perder. Ya sé que los perfumes de Zara pues van y vienen, unas veces lo están vendiendo y de repente los quitan, pero dentro de unos meses los vuelven a vender, así que siempre echadle el ojito. ¿Qué más tenemos? Oye, muy variado en casas de perfumería, ¿verdad? Y no paramos de chu. Venga, pues vamos con la casa de Bulgari. Bulgari nos presentó el perfume Omnia Golden Citrine. Ahí está. Y con estos tonos amarillos, fijaros cómo en estas casas de perfumería resaltan esas flores que están ahí para que nos demos cuenta. Perfume de Omnia que juega con los tonos de Ylang Ylang Jazmín y luego dándole toques frutales de mandarina o melocotón. Este perfume, mirad qué bonito, sí señor. Quizá y hay momentos en los que no es el que más me apetece ponerme por la personalidad que tiene, pero no me decido a deshacerme de él porque lo veo tan bonito, no la apariencia, sino el aroma, que yo creo que hay perfumes que quizá y no son para ponértelos todos los días, pero tarde o temprano encuentras el momento perfecto para utilizarlos, como es el caso de los perfumes clásicos. Un perfume clásico que juega con estas notas de flores amarillas, se trata de Isatis de Givenchy. Bueno, perfume clásico entre los clásicos que es de 1984. Una preciosidad de perfume que, como los clásicos, tiene personalidad. Amaderado, dulce, floral amarillo, que es un floral amarillo que juega también con flores blancas y ligeramente atalcadas. ¿Por qué? Por la personalidad de las flores que contiene, claro que sí. Ylang Ylang y narcisos. Es que estas flores son siempre para decir, cuidado que tienes que probarlo por si acaso no te gustan, que son personales. También juega con aromas de clavel, iris, rosa o azahar. Pero, por supuesto, cada una de estas notas le aporta algo especial. ¿Veis esto? Esto es un perfume dorado, el oro de las flores, aquí puesto en un perfume que es impresionante. Además, tengo que decir, con la calidad de Givenchy, es que lo huelo porque muchas veces para probarlos los ponía unas gotitas de perfume en la cajita y lo abro y huele fenomenal. Clásicos que de verdad merece la pena volver a redescubrir.
Y cerramos este grupo de perfumes jugando con el perfume de Head Wave de Prada. Efectivamente os lo presenté en el vídeo anterior porque es un perfume que juega con flores blancas y flores amarillas. Es como ese conjunto de todo, pero en un equilibrio que soy consciente de que todas son importantes y por eso merecía estar tanto en el anterior como en el anterior. Estoy yo con la L en la boca, ¡ea! Tanto en el anterior como en el actual, y es que nos encontramos con un floral blanco con la personalidad que le aportan los aromas de los florales amarillos, como es la flor del ylang ylang en este perfume. Además, sumado a estas preciosas flores como es el jazmín y la reina de la noche, con un toquecito de coco y vainilla. ¿Con qué nos encontramos? Pues directamente con un sueño de perfume que es completamente espectacular. Así que bueno, amigos, 10 propuestas de perfumes amarillos que, si os dais cuenta, si ya has visto, si alguno te gusta de estos, si te gustan mucho o no te gustan nada, lo mejor de todo es que te vas conociendo a ti misma. ¿Te gustaban más los florales amarillos que conocimos en los florales blancos, en el top anterior que ahora te aparecerá por aquí? ¿O te gustan más estos florales? Ten cuidado porque nos quedan todavía descubrir los perfumes de las flores exóticas y de las flores atalcadas. Y poquito a poco irás conociéndote a ti misma mucho mejor esos gustos personales que te acompañan. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya entretenido y te vemos en el próximo. Un beso enorme. Adiós.